Bueno, hola chicos, buenos días. Bueno, como les prometí, les subo la explicación. Vamos a comenzar hoy a hablar un poco de la nomenclatura, ¿sí? Esto es lo que vimos la semana pasada. Quiero que repasemos un poquito para ponernos en autos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de compuestos inorgánicos, ¿sí? O sea, que son aquellos en donde su principal componente no es el carbono, ¿sí? Dentro de los compuestos inorgánicos que estamos hablando de los binarios, los que están formados por dos elementos. La clase pasada vimos con detenimiento el tema del número de oxidación, que eran esos electrones que se pueden ceder o que pueden ganar, ¿sí? Y que se ponían en juego. Había ciertas normas de los números de oxidación, ¿sí? Para determinarlos, esto es el power de la semana pasada. Para determinarlos, ¿sí? Que al momento de formar las moléculas tenemos que tener en cuenta. Dentro de los compuestos inorgánicos binarios, los que vamos a hablar hoy son los óxidos, ¿sí? Que vamos a hablar específicamente de su nomenclatura. Los óxidos estaban formados por oxígeno y por un metal, que eran los óxidos comunes o básicos, y por un no metal o por oxígeno, que eran los óxidos ácidos o anhídricos, ¿sí? En esos nos vamos a detener hoy, en ver cómo nombrarlos. Para nombrarlos vamos a tener tres maneras diferentes de nombrarlos. Hay tres tipos de nomenclatura. La sistemática se basa en nombrar, o con prefijos también, ¿sí? Se basa en nombrar a las sustancias justamente usando prefijos que van a indicar cuántos átomos de ese elemento está presente en la molécula. Si hay uno solo, vamos a poner el prefijo mono. Si hay dos, di. Si hay tres, tri. Si hay cuatro, tetra. Si hay cinco, penta. Si hay seis, hexa. Si hay siete, hepta. Y así sucesivamente hasta 10. O sea que por delante del elemento, por ejemplo, oxígeno, vamos a decir, si hay dos, di-oxi, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido, que tiene dos oxígenos de carbono, ¿sí? Otro tipo de manera de llamarlo es por el numeral de Stock o por el número de oxidación, ¿sí? Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final del nombre, entre paréntesis y con números romanos, la valencia, ¿sí? O sea, el número de oxidación. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Recordando que podían ser positivos cuando tienden a ceder los electrones, como es el caso de los metales, y negativo cuando los tiende a ganar, como es el caso de los no metales, ¿sí? Eso se va a aclarar solamente si tiene más de un número de oxidación. Si el elemento tiene un solo número de oxidación, no hace falta escribirlo, ¿sí? Se sobreentiende que es el único que tiene. La nomenclatura tradicional va a tener prefijos y sufijos, o sea, vamos a poner adelante un inicio o un final, si vamos a poner después, de acuerdo a los números de oxidación. Para eso también vamos a tener reglas, que son, si tiene uno, no vamos a poner nada. Si tiene dos, vamos a usar los sufijos oso e ico, ¿sí? Ahí hay un ejemplo. Sufijos es la terminación. Por ejemplo, el hierro, que tiene dos números de oxidación, como es más 2 o más 3. Cuando usamos el más chiquito, más 2, vamos a hablar de ferroso. Cuando usamos el más 3, que es el más grande, vamos a usar férrico, ¿sí? Cuando el elemento tiene 3, aparte de oso e ico, vamos a incluir, ¿sí?, el prefijo hipo. Hipo, ¿sí?, el elemento oso para el más chiquito, oso para el del medio e ico para el más grande. Y si tiene 4, aparte de esos 3, vamos a agregar para el más grande de todos el prefijo per y a lo último ico,
¿sí? Esto después lo vamos a ir viendo con ejemplos. Esperen que me voy a la otra presentación, que es la de esta semana. A ver, espérenme un segundo. Bueno, pensé que la tenía abierta. Muy bien. Ahora sí. Vamos a empezar, ¿sí?, con los primeros elementos, los óxidos básicos y los oxoácidos, que hoy no vamos a llegar a ver todos porque van a ver que esto se va a ir complicando de a poquito. Bueno, recordamos entonces lo que vimos recién. Los óxidos están formados por metal y oxígeno o no metal y oxígeno. Los metales del grupo 1, 2 y 3 solamente tienen un número de oxidación, que corresponde a su número de grupo. Y es positivo porque recuerden que los metales pierden, ¿sí?, electrones. O sea que los del grupo 1, 2 y 3, fácil, me acuerdo que solamente tienen un número de oxidación y coincide con el número de grupo. Los metales de transición, ¿sí?, los que están en el medio, los del grupo B, tienen más de un número de oxidación porque, aparte de poner en juego la capa externa, pueden usarlos de capas más internas. El oxígeno siempre va a tener un número de oxidación menos 2, salvo si forma un peróxido, o sea, si hay más de un oxígeno, que ahí va a cambiar, ¿sí? Pero por ahora recordemos que el oxígeno va a tener menos 2. Y esto es muy importante. La suma algebraica de los números de oxidación de los compuestos debe ser 0. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, ¿cómo vamos a nombrar al óxido que está formado por elementos que tienen solo un número de oxidación? O sea, el oxígeno más un elemento, un metal del grupo 1, 2 y 3, que solo tienen un número de oxidación. En la nomenclatura tradicional vamos a decir óxido de tal metal, ¿sí? Óxido de calcio, por ejemplo, ¿sí? En la sistemática con prefijos, la que teníamos mono, di, tetra, ¿sí?, todo eso, bueno, vamos a indicarlo de acuerdo a la cantidad de átomos de cada elemento, ¿sí? Y la del numeral de Stock, en este caso va a coincidir con la tradicional, porque recordarán, como vimos recién, que en el caso de tener un solo número de oxidación, ¿sí?, no hace falta aclararlo. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos al óxido de galio, ¿sí? Esperen que quiero sacar esto y poner la imagen de la tabla periódica, que debería de estar acá. Esperen que la busco. Tabla periódica. Voy a tener que rotarla. Muy bien. El galio está acá. Se los acerco. Ahí, ¿sí? Es del grupo 3A. Y acá está su número de oxidación, que es 3. Recordarán que dijimos que los elementos del grupo 1, 2 y 3 tienen un solo número de oxidación que coincide con el número de grupo. O sea que está correcto. El galio es un metal del grupo 3, por lo cual su número de oxidación es 3. Vamos a escribir la fórmula, ¿sí? Porque acá les quiero explicar otra cosa. Tenemos, cuando escribimos la fórmula, primero vamos a escribir al elemento menos electronegativo, o sea, vamos a escribir al galio, y luego vamos a escribir el oxígeno. Había algo importante, dijimos que el galio tenía un número de oxidación más 3, ¿sí?, que coincidía con los electrones con el número de grupo. Y el oxígeno dijimos que en los óxidos iba a usar el número de oxidación menos 2. ¿Qué pasa? La última de las reglas decía que la suma algebraica de los números de oxidación, ¿sí?, en los compuestos debía dar 0. Si yo acá hago, ¿sí?, el balance, tengo 3 electrones
menos 2. O sea que no me da 0, me da más 1. Quedaría un electrón dando vueltas por ahí, ¿sí? Y eso no se puede. Este compuesto está desequilibrado. Para equilibrarlo y que haya un elemento que da electrones y que el otro recibe, ¿sí? Y que se den y se reciban los mismos electrones, vamos a hacer una fórmula muy fácil para calcular la fórmula mínima. Vamos a usar este número entero sin símbolos, solo el número, ¿sí? No me importa ni el más ni el menos, y lo vamos a usar de atomicidad del otro elemento, ¿sí? Lo vamos a cruzar. Por lo tanto, la fórmula mínima equilibrada de esta molécula es galio 2, oxígeno 3. Esta atomicidad indica la cantidad de átomos que forman ese compuesto. Entonces, ahora sí, si controlamos a ver si esto está bien, recordamos que el galio tiene un número de oxidación más 3 y el oxígeno menos 2, ¿sí? Si yo tengo 2 átomos de galio, tengo más 3, ¿sí? Porque cada uno va a aportar 3 electrones, o sea que tengo 6. Ahora, el oxígeno, a su vez, cada uno va a poder aceptar 2 electrones. Si tengo 3 átomos de oxígeno y cada uno acepta 2 electrones, en total van a aceptar 6. O sea que más 6 menos 6 es 0, ¿sí? Entonces está perfecta. Esta es la fórmula mínima de esa molécula para que esté equilibrada, ¿sí? ¿Qué es lo que está escrito acá? ¿Sí? Galio 2, oxígeno 3. Esa es la fórmula mínima para que esta molécula se entreguen y se reciban la misma cantidad de electrones. Bueno, en la tradicional dijimos que como tienen un solo número de oxidación, vamos a decir óxido de y el metal, ¿sí? En este caso, óxido de galio. En la sistemática con prefijos, nombramos cuántos átomos tenemos de cada elemento. Tengo 3 oxígenos, entonces digo trióxido. Tengo 2 galios de digalio, ¿sí? Y por último, el numeral de stock, no pasa nada, no escribimos nada extraño porque tiene un solo número de oxidación, por lo cual coincide con la tradicional, óxido de galio. Listo. Vamos a ir a otro ejemplo. Ahora tenemos elemento, ¿sí? Seguimos con compuestos inorgánicos binarios, pero en este caso el elemento tiene 2 números de oxidación. En la tradicional, acá comenzamos a poner sufijos. Vamos a usar el oso para el menor y el ico para el mayor. La sistemática con prefijos nos seguimos manejando de la misma manera. Vamos a nombrarlos de acuerdo a cuántos átomos haya de cada elemento. Mono, di, tri, penta, hepta, ¿sí? La cantidad que tenga. Y en el numeral de stock, acá sí vamos a aclarar. Porque puede tener 2 números de oxidación, o sea que va a tener uno más chico y uno más grande. Por lo cual lo vamos a escribir entre paréntesis y en números romanos. Escribimos el óxido de y entre paréntesis qué número de oxidación usa. Y acá vamos a ver el ejemplo del hierro, ¿sí? Que tiene 2 números de oxidación. Vamos a buscar, esperen que voy a salir de esto, para volver a hacer todo lo que hicimos antes. Vamos a buscar al hierro en la tabla periódica y vamos a ver que está acá. Es un metal de transición, ¿sí? Y tiene su número de oxidación más 2 más 3. Vamos a escribir las moléculas. Esperen que voy a borrar esto. Y vamos a escribir, tenemos hierro y oxígeno. El hierro teníamos 2 posibilidades. Puedo usar el número de oxidación más 2 o el número de oxidación menos 2. Perdón, el oxígeno siempre usa menos 2. El hierro más 2. Oxígeno menos 2 más 2 menos 2 es 0. Por lo cual, esta molécula está, cuando el número de oxidación es más 2, está perfectamente equilibrada.
vamos a tener una opción de que va a ser hierro o oxígeno, ¿sí? Ahora, el hierro puede tener el número de oxidación más 3. Y el oxígeno dijimos que va a tener menos 2, como siempre. Por lo tanto, acá vamos a estar en la misma condición que en la molécula anterior. Que en la molécula anterior cuando vimos el óxido de galio, ¿sí? Esto está desequilibrado. Me queda más 3 menos 2 más 1. Me queda un electrón dando vuelta y eso no puede pasar. Salvo que estemos hablando de iones, de partículas cargadas. Y este no es el caso, ¿sí? Entonces, usábamos este número para ponerlo de atomicidad del hierro, sin símbolo, ¿sí? Y este para usar de número de atomicidad del oxígeno, sin símbolo. Por lo tanto, la molécula mínima, ¿sí? La cantidad de átomos que va a tener esta molécula mínimamente va a ser 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Así van a ser, de esta manera, las moléculas. Esta cuando el hierro tenga el número de oxidación 2 y esta cuando el hierro tenga el número de oxidación 3. Volvemos a la presentación, que no era esta. Estamos acá, ¿sí? Y ahí vemos los ejemplos. Para el primero, ¿sí? Vamos a usar en la tradicional óxido ferroso. ¿Por qué? Porque tiene el número de oxidación 2, que es el más chico. Entonces se usa el sufijo oso. Y óxido férrico cuando usa el número de oxidación más 3. En la sistemática con prefijos vamos a aclarar cuántos elementos tengo. Puede ser monóxido de monohierro, ¿sí? O de hierro, como está acá escrito. Si es uno no hace falta indicarlo. Y en el otro caso tenemos 3 oxígenos y 2 hierros. Por lo tanto va a ser trióxido de dihierro. En el numeral de stock dijimos que escribíamos óxido de y el metal y aclaramos entre paréntesis el número de oxidación. Entonces tenemos óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. ¿Sí? Para aclarar la diferencia de que una es esta molécula y otra es esta. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a dejar acá, hasta acá vamos a llegar por hoy. Existen, que vamos a dar la semana pasada, que tienen más de 2 números de oxidación, ¿sí? Y los oxoácidos y anhídricos, que esto lo vamos a ver la semana pasada, ¿sí? La semana que viene, la semana pasada no podría ser. Hoy en la clase, ¿sí? Les voy a dejar, a continuación de este video, les voy a dejar la presentación y esperen que les voy a dejar unos ejercicios. Se los voy a buscar, así se los muestro ya que está. Vale. Ejercicios. Óxidos 1. Así les aclaro qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, perdón todo esto, pero son muchos archivos que tenía que tener abierto. Yo acá le pongo las consignas. Dado los siguientes compuestos, verificar la cantidad de átomos de cada compuesto, recordando que la suma algebraica de los números de oxidación de los compuestos debe ser 0. Si el compuesto tiene 2 números de oxidación, deben hacerlo con ambos. Que es lo mismo que hicimos recién en el Paint, ¿sí? Que poníamos hierro más 2, hierro más 3 y el oxígeno con sus menos 2. Y hacíamos, a ver, cuántos átomos, porque yo estos, los que les puse acá, ven que ninguno tiene indicada la atomicidad, ¿sí? O sea que eso lo van a tener que poner ustedes. ¿Cuántos calcios hay acá y cuántos oxígenos hay acá? Lo van a tener que verificar ustedes exactamente igual que lo hicimos recién en el video, ¿sí? De acuerdo a los números de oxidación, voy a tener que hacer esa regla de cruzarlos y de ver cuántos electrones tengo de un lado y del otro y me tiene que dar 0. Y después van a nombrar por los tipos de nomenclatura los compuestos. El que tenga un solo número de oxidación va a ser más fácil, como es el caso, por ejemplo, del calcio, ¿sí? El que tenga 2 números de oxidación, vamos a ir ya a hacerlo por los 2 compuestos, por el mayor y por el menor, usando, por ejemplo, los sufijos oso e ico, ¿sí? Van a tener que hacer el trabajo que hicimos recién con estos ejemplos. Recuerden empezar por ver primero cuáles son los números de oxidación y ver si la molécula está balanceada, ¿sí? O si tengo que poner
la atomicidad. Acá no están balanceadas, ¿sí? Van a tener que hacer todo el trabajo completo como hicimos recién. Bueno, cualquier duda me escriben. Yo les dejo el video, el Power para que lo usen y el trabajo. Bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene también les voy a agregar los ejercicios. Vamos a tener la clase y luego de la explicación de la clase, les voy a dejar los ejercicios, ¿sí? Un beso.